Buenas noches, bienvenidos a Palabra. Hace años que venimos hablando, discutiendo sobre cómo hacer para frenar la violencia en el fútbol, y a pesar de todo, las muertes se siguen produciendo, las barras bravas siguen estableciendo sus leyes en los estadios, fuera de los estadios. Y la verdad es que ya todos estamos convencidos de que esto ha excedido a las barras bravas en sí, al fútbol, y está involucrando desde hace tiempo a la política, al sindicalismo, a distintos sectores que parecen haber conformado una situación de muy difícil resolución. Hoy vamos a hablar de esto, pero ¿cómo lo vamos a plantear o cómo vamos a sacar el tema? Vamos a entrevistar a quien fuera en algún momento jefe de una barra brava. Vos dirás, pero ¿cómo? ¿Van a hablar con el problema para tratar de encontrar una solución al problema? Bueno, puede ser que sí, y puede ser que no, porque la verdad es que esta persona fue jefe de la barra brava de Unión en las décadas de los 70 y los 80, cuando había violencia, cuando evidentemente también existían problemas, pero cuando queda claro que los códigos y la situación general era diferente a lo que estamos viviendo hoy. Y estoy haciendo referencia a Luis Flores, Luchi Flores. Luchi, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí, sí. 70, 80, 60 y pico, ¿desde cuándo fue el jefe de la barra brava Bueno, la barra de la bomba? Más o menos en el 66, 67 comencé. 67. Sí. ¿Hasta qué año? Hasta el 89, que después del ascenso, bueno, dije ya había terminado todo para mí. Sí. No fue una interna, no fue nada, solamente me fui por mi voluntad y bueno, así quedó todo. La primera pregunta, antes de arrancar con la entrevista, los códigos de la barra brava, de la barra de los 70, 60, 80, ¿eran realmente diferentes a los actuales? Digo, hoy hablamos de narcotráfico, homicidios, vinculación con la política, con algunos sectores del sindicalismo, con una cosa realmente grande y difícil de manejar. ¿Eran otros códigos? Yo, si hablamos de código, considero que sería decir diferencias. Ajá. De lo que fue en el pasado con la actualidad. Si lo marcamos desde ese punto de vista, sí. ¿Cuáles eran? Hay diferencias. Bueno, por ejemplo, en aquellos años no estaba la droga, que hoy está haciendo desastre en todas partes, no solamente en las hinchadas. Y otra de las cosas que yo siempre considero que trajo aparejado el crecimiento de las barras, que fueron usadas o mal usadas por la parte política, cuando en los años 83 se reanudó la democracia. ¿A partir de ahí? No, de hecho que no es que a partir de ahí se generó la violencia existió pero siempre. El vínculo con la política, ¿comienza ahí o comienza un poco después? El vínculo con la política comienza ahí, en los años 82, 83. ¿Cómo? Las hinchadas, por ejemplo, la hinchada de Unión tenía un caudal muy grande de adherente, la barra, pesaba bastante en muchas partes, y eso hizo que sectores políticos de la ciudad trataran de inclinar ese peso hacia uno de los lados. ¿Los políticos se acercaron a ustedes? Sí, de hecho que sí. ¿Políticos de cualquier partido, de distintos sectores? ¿Hay grupos específicos? Mayoritarios. Los mayoritarios. Los grupos sí. mayoritarios. Los grupos mayoritarios. Y sectores políticos. Cuando decís pesaba, ¿a qué te referís? Primero por el caudal de gente que significábamos en aquellos inicios de esta nueva democracia. O sea, nosotros éramos unos 600, 700, que como siempre se multiplica en política, hay que multiplicarlo por 3 o 4. Y eso era un caudal de votos. Ahora, ¿por qué lo hacían? ¿Les daban dinero? No, nunca recibimos dinero. Sí, lo que hubo fueron propuestas laborales en el comienzo. Dame una mano y te doy trabajo. Exactamente, sí, sí. En el comienzo fueron ofrecimientos laborales. Mirá, ofrecimientos laborales en la municipalidad, en el gobierno de la provincia, ¿en dónde? Sí, lógicamente la gestión del político es el ámbito público, por ende, ahí es donde venían los ofrecimientos. ¿Vos sos municipal? Yo soy municipal y de hecho provengo de aquella... ¿Conseguiste ese puesto gracias a aquellos tiempos? Exactamente. Y ahí está metodología. Te dijeron, mira, Luchi, te voy a dar un trabajo, dame una mano. Sí, así, más o menos, palabras más, palabras menos, fueron así.
No había, lógicamente, ese lapso de tiempo que hubo de dictadura, hizo que uno dejara de estar en la política, pero luego sí se fue compenetrando, teniendo ideales. Sí, o sea, vos apoyabas a sectores con los cuales coincidías. Exactamente, sí. Pero, pero como barra. Como barra. Como integrante de la barra. Como integrante de la barra, pero también por ideales propios, por afinidad. Sí. ¿Cómo se llega a ser el jefe de la barra brava? No cualquiera puede serlo, supongo que hay cuestiones que el resto valora, tiene en cuenta, de las buenas y de las malas. ¿Cómo se llega? Sí, en contra de lo que normalmente se piensa, que un barra brava es el más guapo, el más duro, el más pesado, el más rebelde, el más loco, eso es una verdad a media. Ajá. Dado que para ser un líder uno tiene que reunir ciertas condiciones. No solamente es el mostrarse, el saber que puede defender a los que están detrás, dar la cara, sino también hay que tener ideales para ir a pelear por otras cosas que no son la lucha del cuerpo a cuerpo, podemos decir. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo... Porque pintado así parece un líder revolucionario exacto, que avanza sí. por la paz y la armonía y la mejora de vida de los pueblos. Por los ideales. Sí, claro. Y la verdad que no siempre pasa eso, ¿no? No, de hecho que no. No pasa eso. Entonces, ¿a qué te referís? Bueno, cuando nosotros estábamos en aquel momento, y hablo de nosotros porque estaba como líder, sí. Pero había un conjunto, había una pirámide sí. de mandos que también estábamos organizados. Y nunca fuimos con el objetivo de ir a pelear. El objetivo nuestro era ir a alentar a Unión donde fuera. En aquel momento. En aquel momento. No, lo fue, de hecho que lo existió siempre. Sí. O sea, mientras yo estuve siempre fue ir a alentar a Unión. Lógicamente se daban situaciones en las cuales vos tenías que mostrar, que defenderte. A ver, no solo alcanza con ser inteligente y tener manejo de la gente, sino además cuando había que poner una buena piña y la cara había que ponerla. Es parte. Nadie puede ser líder de una barra si no muestra aptitudes personales. ¿Vos sos consciente que cuando hablamos de poner la cara, pelear, pegar, defender, estamos hablando de hechos delictivos? ¿O para vos la pelea en la calle? Rayano, sí. a lo delictivo, en aquel tiempo no había el uso de arma de fuego como está sucediendo hoy. ¿Ustedes no usaban armas? No había. ¿No iban calzados a dirimir sus cuestiones con la barra opositora? No, y de hecho, por ejemplo, si yo considero, y vanidad aparte, creo que he logrado tener amistad con la mayor cantidad de clubes de la República Argentina. ¿Era más una cuestión de guapos? En algunos casos sí. Del guapo. De guapo, sí, había que demostrar. O sea, nadie podía ser líder si no tenía esa cualidad, al margen de la inteligencia que servía también de mucho. ¿Hiciste plata con eso? Jamás. Todo el dinero que se recaudaba iba para aportar a los viajes. Recibía donaciones de muchos lados, empresas, el mercado de abasto. Recuerdo que en el mercado de abasto era muy grande la adhesión. Pero aquellos tiempos eran, de vacas flacas en el comienzo y todo se lograba con aporte, venta de bonos. Hoy las barras son casi emprendimientos empresariales. ¿Se maneja dinero? ¿Se maneja recursos importantes? Se maneja de otra manera, sí. ¿Y esos recursos de dónde salen? Yo creo que son varios los sectores que aportan para todo esto. Ahí están los sectores políticos que todos sabemos que también aportan. De hecho, tenemos hinchadas que están muy conocidas, muy allegadas a líderes gremiales, políticos. Y esto, lógicamente, tiene su beneficio, su aporte al margen de lo laboral. ¿El tema de la venta de drogas también es una fuente de financiamiento o lo que ocurre es que consumen drogas? ¿O las dos cosas? De eso no podría llegar a hablar porque en los 20 y pico de años que yo estuve,
la droga no se instaló. En aquel momento no. Como como aquello. Sí tuve ofrecimiento de mucho dinero para instalarla en Unión. Y me jacto de haber rechazado. ¿Alguien te dijo, che, Sí, vinieron con la valija. ¿Con la valija de droga o de plata? No, de plata. Con un maletín. Con un maletín de plata, ofrecerme. Yo dije que no, porque consideraba que... ¿Que era un empresario? ¿Un qué? No digo nombres. No, venían sí con todo el marcador, sabían quién era, cómo era. ¿Pero eran de acá? ¿Venían de afuera? No, venían de afuera. ¿Te encontraron en un bar, en el club? Me encontraron, sí, me fueron a buscar. Al Consejo Municipal me fueron a buscar. ¿Y de dónde hablaron? En frente. ¿En el bar? En el bar. ¿Y tenían la valija? Sí, estaba en el suelo la valija. ¿Y qué te pedían? Bueno, que yo diese lugar al ingreso de la droga. Sabían que mi forma de ser no era compatible con eso. Sí, pero siempre lo rechacé todo eso. Sí, de hecho me lo propusieron y el dinero ahí quedó ahí en la mesa. No, por supuesto. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte. Y enseguida seguimos hablando con Luis Flores sobre cómo es formar parte de una barra brava, y vamos a meternos en el presente. Y vamos a seguir hablando también sobre el pasado, como yo le decía, bueno, no es que sean héroes, ni mucho menos, pero aún así me decía, hay matices entre lo que pasaba hace 30 años y lo que ocurre hoy en las barras bravas y en el fútbol. Enseguida volvemos.